creo que la evolución natural de Smaricu es avanzar hacia, de un lado, avanzar hacia todo lo que en los hospitales son situaciones críticas o lugares donde se atiende a pacientes críticos o pacientes de alta gravedad, como podrían ser los quirófanos, las urgencias. De un lado, que yo creo que hay que incorporar inteligencia a los procesos críticos, que es lo que aporta fundamentalmente Smaricu. La otra parte, yo creo, de salida es la preocupación creciente que hay de cómo atendemos mejor a pacientes que están en situación, si no crítica, sí grave. O sea, hoy día en los hospitales es muy difícil que entre un paciente a ser estudiado. Normalmente todos los estudios se realizan en las áreas de consulta externa o en áreas de hospitales de día, tanto médicos como quirúrgicos. De modo que el paciente que ingresa en un hospital es un paciente que está enfermo, y cuando ingresa en un hospital de nivel alto, cuando pues está no solamente enfermo, sino muy enfermo. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que tenemos muchos pacientes ingresados en los hospitales, que los pacientes están graves, es decir, están muy enfermos, y que tenemos un número limitado de camas de cuidados críticos, en el mejor de los casos pongamos 80 de las 1.500 camas que tiene un hospital como el Virgen del Rocío. Es decir, ¿tenemos a los 80 más críticos del hospital o tenemos más pacientes críticos que no podemos atender porque no tenemos camas? ¿Y por qué no tenemos camas? ¿Por qué no aumentamos el área de críticos? Porque sería insostenible desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de rentabilidad de un sistema de salud. Entonces, decimos, bueno, entonces la solución es que los 80 primeros que llegan ocupan. Pues claramente no. Entonces nosotros entendemos que hay que ir a lo que hoy día se está conociendo como áreas de terapia o de cuidados sin paredes, UCI sin paredes, como llamamos en España, que consiste en que aquellos pacientes que están en una situación de alta gravedad, pero en una situación de criticidad extrema, como son los que están en la terapia intensiva, puedan ser controlados con parámetros, controlando los parámetros fisiológicos y sus parámetros biológicos, y que eso lo podamos controlar desde un operativo como Smaricu. Es decir, en vez de pasar de tener controlados 80 pacientes en 80 camas de UCI, pasaremos muy probablemente a 160 o 200 camas de pacientes que entendemos que es la manera de cubrir, de un lado, la seguridad del paciente y de otro lado, armonizarlo con lo que es una sanidad sostenible.